Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy seguimos diciendo durante toda esta semana, feliz Pascua de Resurrección. Aquel a quien nosotros lo hemos llevado al patíbulo de la cruz, Dios lo ha resucitado. Vida nueva. Hoy, la primera lectura hecha de los apóstoles que nos acompaña durante todo este tiempo de Pascua. Capítulo 3, del 1 al 10. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pudiera y pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Y ponaitereí, en la definición de quiénes somos nosotros como cristianos, bautizados, resucitados, vida nueva, somos los alter Christi, decían los padres de la iglesia. Latín bebein, alter Christi, otros Cristos. Ñandeco angajina lleva, la ñame eta haya el cuabota veñan de ya la gracia. Y es lo que Pedro y Juan están haciendo en este momento, queridos hermanos. Los dos grandes representantes de la iglesia suben al templo. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros le damos continuidad siempre a lo sagrado, a lo que Dios nos ha regalado. En nuestra propia vida, queridos amigos, que ahora ha sido renovada con la resurrección. Pero seguimos ofreciendo la misma gracia que siempre hemos recibido de parte de Dios. Entonces, allí al entrar, ya encontramos dificultades. El cristiano, queridos amigos, no es que porque ha resucitado Cristo, ahora ya no va a encontrar más ninguna dificultad en el mundo, al contrario, sino que nosotros ahora fuimos resucitados y cambiamos nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar, nuestra manera de trabajar. Aupear entonces a que está ahí pidiendo limosna y que no puede levantarse, un paralítico. Y aquí es donde actuamos, queridos amigos, y esta es la actitud que tiene que tener cada cristiano. Nosotros, como Pedro y Juan, tenemos que, mirando a los ojos de ese hermano que está a nuestro lado, ya eran las mismas fórmulas, lo que Pedro y Juan le dicen, ¿verdad? No tengo ni oro de plata, primera cosa, quiere decir que nosotros no estamos aferrados a las cosas del mundo para dar una verdadera sanación al hermano que nos necesita. Pero, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y miren, queridos amigos, cuál es la consecuencia. Tomándolo de la mano, lo incorporó. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Tiempo de resurrección. Vamos a pasar la mano a ese paralítico, a ese hermano que no está caminando en su vida cristiana, y le vamos a incorporar de nuevo para que todos como humanidad podamos caminar hacia la resurrección. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.